tal, amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos dando inicio al programa Metrópoli Monterrey. Yo soy el doctor Jesús González y me acompaña el doctor Arturo Mendoza con todos ustedes. ¿Qué pasó, Michuy? Así es, pues bueno, déjame primero que nada, Arturo, saludar a toda la gente que nos está siguiendo a través del 98.1 del FM y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Spotify y bueno, el TikTok, pero ahí mandamos nada más unos pequeños reels para ahí. ¿Y nuestro WhatsApp cuál es, Chuy? En 813-720-0000. Ya, es que me puso a estudiarlo y ya me lo aprendí. Oye, la única vez que me lo preguntaste se me olvidó. Bueno, es pánico escénico también. Oye, yo quiero dar unos saluditos así en breve. Por favor, primero claro que a sí. mi hermano Víctor Hugo Mendoza, que el 18 de enero cumplió años. Entró a la edad peligrosa, así es, 41 años. Hermanito, un abrazo. Espero mañana domingo festejarte como te mereces. Y el día 22 cumpleaños la patrona, también. Sí, el día 20, es lunes 22, ¿no? Si no me equivoco. Es lunes 22. Sí, la mañana de mis quincenas, la heredera universal. ¿Ya quiere ya testamento, Chuy? Ya, no, está bien hecho. No, yo le pienso porque sinceramente eso de ya dejar todo dado como que, ¿cómo dicen? ¿Chamba pagada? ¿Qué? Mariachi pagado toca mal son. Mariachi pagado toca mal son, exactamente. No, mejor que se espere. Ya, como si me muero como quieres ella, pues qué. Claro, oye, en alguna ocasión me decía una persona, oye, es que te quiero ofrecer servicios funerarios. Digo, ahorita no, porque luego me da por estrenar. Le digo, no hagas eso. Bueno, finalmente, Grace, feliz cumpleaños, te la pases muy bien. Ya tengo tu regalote ahí en la casa guardado. Espero que festejemos como te mereces. Y te mando un abrazo. Así sea. Pues bueno, felicitaciones a Víctor y a Grace definitivamente. Y que la pasen súper bien y que sea una larga vida llena de abundantes bendiciones. Esperemos. Oye, Artur, fíjate que si me lo permites me gustaría mandar un mensaje, invitar a la gente que de alguna manera internacional nos sigue también, pero que conozcan algo de lo que estamos haciendo ahorita. Ya recuerdas que asumimos ahí una responsabilidad en el Plan de Desarrollo Mundial. Así es. Tenemos un evento el día 26 en Madrid, día 26 de enero en Madrid, donde vamos a... una de las ramas que se divide o que se sale del Plan de Desarrollo Mundial es Mujer de Impacto Mundial, donde aquí se busca empoderar a la mujer, pero en un ambiente de equidad con el hombre, siempre apoyada con el hombre, de la mano con el hombre, como siempre debe de ser, pero de alguna manera impulsarles a las profesionistas, las que son políticas, las que son empresarias, las que hacen alguna otra actividad productiva, empoderar también a la mujer rural que están haciendo alguna actividad económica. Y bueno, pues de todo ello es invitarles, ahí podemos compartir en la página de Metrópoli Monterrey, si me los permites también. Claro, con gusto. El enlace en el transcurso de estos días. Pero va a ser un buen evento según se ve y con muy buenos objetivos y metas. No va a haber desmanes, No va a haber ruptura de monumentos, pintura de paredes. Nada de eso. Rotura de puertas. No, es un evento meramente, ¿cómo te lo diré? Con miras a ver una prospección económica y de empoderamiento de la mujer, pero es en un lugar emblemático de allá de Madrid. Y aquí lo que de alguna manera se busca más, Arturo, es hacer enlaces, hacer convenios, hacer vinculaciones entre todas las entidades y reconocer a las mujeres que por alguna trayectoria o algo que están haciendo también, pues bueno, siempre será bueno difundir ese tipo de cosas con ese tipo de objetivos que lo contrario. Así es. Que la guerra hombre-mujer, que se maneja siempre como objetivo del feminismo mal encausado, ¿no? Donde, pues, ¿para qué lo comentamos? Sí, ya todo el mundo sabe los defectos de este movimiento y las virtudes de las cosas como las que tú estás comentando que van a hacer y que me gusta mucho que lo comentes. Sí, porque tiene un gran impacto social, definitivamente. Claro. Es algo que se busca bastante, favorecer la relación entre todo el mundo y que es, es que fíjate, estaba buscando la palabra, pero se me fue. Bueno, ahorita si me acuerdo lo comento, pero bueno, ¿qué novedades tenemos, Arturo? Pues bueno, las malas o las peores. No, ¿Qué tal? Pues no tenemos buenas. Vamos por las buenas. ¿Cuáles? Si hay buenas, dime, pero bueno. Sí, tenemos que sacarlas. La mala. Bienvenido a la Cámara de Gases llamada Área Metropolitana de Monterrey. ¿Cómo presumimos los regios? Y yo siempre lo critico aquí al aire. Nunca he sido de dos caras, ni soy una persona que esconda lo que piensa, aunque a veces la riego para otros, ¿verdad? Bueno.
no podemos quedarle Tanto que bien a todos. presumimos de nuestro récord. Primer lugar en no sé qué, primer lugar en no sé qué más, los más productivos, los más trabajadores, los más estudiosos. Y siempre llegan las marguetas de Arturo a decirles que de eso no sirve de nada. Ni tener las mejores universidades si no aterrizamos sus conocimientos en la política que se aplica en nuestro estado. ¿De qué sirve que tengamos un TEC, una universidad de Nuevo León, si los que mandan y gobiernan no los toman en cuenta para que les sugieran las acciones pertinentes para que todo esto mejore, ¿verdad? ¿De qué sirve que ganemos más que en otros estados si su dinero no lo puede disfrutar con esta inseguridad? Claro. ¿De qué sirve su carro del año de agencia si ni siquiera puede avanzar 2 cuadras sin que se quede parado 1 hora por el tráfico? Y ahora, lo más importante, o sea, ¿de qué sirve todo lo que hemos hecho a lo largo de la historia como estado si estamos en una burbuja de gas venenoso todos los días? Y a mí, Chuy, ¿sabes qué me sorprende? ¿Qué? Estamos en una zona considerada como de alto nivel social, educativo y económico aquí en San Pedro. Por si usted no sabe, estamos aquí ubicados en oficina. Me sorprende que tanta gente de este nivel y de este tipo ande corriendo todos los días por Calzada San Pedro y Calzada del Valle como si nada, sabiendo que respiran pura micropartícula menor de 2.5 micras y que es puro veneno para su cuerpo. O sea, nunca he entendido por qué esa gente con esa calidad de estudios, muchos de ellos, siguen haciendo eso. Es que muchas veces, Arturo, si no vienes de un municipio que estamos más a la periferia, por ejemplo, yo que vengo de Guadalupe y vienes en una parte que altita, ¿verdad? Y se alcanza a ver la sombra de la urbe de Monterrey principalmente, se ve la nube impresionante de puro mugrero que respiramos. Pero quien no lo percibe, porque veo que, bueno, pues fíjate que hoy amaneció, está medio despejado y se ve bien. O sea, a la vista no lo percibes, pero muchos problemas respiratorios, de alergias y demás, es debido a la contaminación, señores. No es nada más porque hoy amanecí y hoy tengo alergia, ¿no? Y lo que la gente sabe, pero creo que lo quiere ignorar, es que la contaminación afecta en todas las estructuras del cuerpo, claro. Su estado de salud mental, su estado respiratorio, su inmunidad, propicia cánceres, patología respiratoria, alérgica, reactiva, mil cosas. Y entonces me sorprende incluso que no se prohíba, que no hubiera gente vigilando, que no esté corriendo algún fulano cuando los indicadores de contaminación son más que severos, delicados, peores. Está en el morado, no creo que el morado es el peor. Sí, del morado. Verde, naranja, gris, rojo y morado. Y el morado es como que está respirando pegado a un mofle de un carro, ¿sí? Y aún en morado ves que está gente corriendo en las calzadas y que la autoridad no hace nada por evitarlo. Así es. Eso está muy difícil. No, esa fue la mala, Chuy. La peor. Espérame, Arturo, pero ¿tienes más? Toda la gente, la cuestión es que toda la gente tenemos acceso ahorita a la información como para que digas, yo no estoy enterado. Claro que a eso me refería. Enterado. A eso me refería exactamente. Es impresionante la falta de cultura en ese aspecto hacia la prevención para uno mismo. Yo vengo del Poniente, no creo que vengo aquí de San Pedro, o sea, aquí trabajo, aquí saco la papa, no creo que vivo aquí, vengo de su humilde colonia, bajo por el puente, me piden la visa, ya entro aquí a la Colo, ¿verdad? Y desde el puente atirantado se ve la nata espesa que cubre todo San Pedro, porque ¿sabes qué? Como cosa del diablo, lo que parecía una bendición que está en tu casita ahí pegada a Chipín, que está en las montañas, pues fíjese que el smog y todos los contaminantes topan ahí en las montañas, ahí se quedan atorados. Están ahí a ese nivel. Entonces viene uno de acá, de su zona pobre, y ve la natota en todo San Pedro. Sí. Impresionante. No hay fábricas de contaminaciones acá propias, pero por alguna razón las corrientes de aire hacen que se vaya todo para allá. Sí. Así que póngase abusado. Pues qué pena, pero hay que cuidarse. Así es. Y las autoridades pónganse las pilas también, hay que hacer algo. ¿Cuál es la peor? La peor, como diría mi abuelo. ¿Qué te puedo decir, Michuy? Ya no sé. ¿Cómo te veo con el frío? Con las heladas. Oye. Con las heladas, digo, del clima, no las heladas de las otras. Ok, ya, no de las otras. Perfecto. Fíjate que, bueno, bendito sea Dios, primero que nada agradecer porque tenemos un techo que nos cubre, Arturo. Hay gente que no cuenta con esa bendición. Tenemos con qué cubrirnos, con qué taparnos, pero híjole, sí se sintió bastante, sobre todo un cambio muy radical, ¿no? Veníamos de un clima, pues, agradable, tranquilón, y de repente vamos a esas temperaturas. Muy bien. Eso fue un comercial. ¿Un mensaje de nuestro patrocinador? Les vamos a mandar la factura. Pero bueno, es parte del show, Cuando estamos en vivo, eso ocurre. Si grabamos, también puede pasar, así que pues bueno. Ya me desconcentré. Es más, se me olvidó lo que iba a decir. ¿Por qué? No, hombre, estábamos hablando precisamente de lo peor que decía mi abuelo. Bueno,
parte de lo que estamos comentando también impacta en el tema de hoy, Michuy. ¿Quién viene de invitado? Tenemos de invitado hoy al doctor Magdaleno Pérez Hernández. Él es médico especialista en psiquiatría y director de la clínica IA Corpus. Muy bien. Ahorita vamos a hablar qué es eso, él nos va a explicar, ¿verdad? Pero tenemos un tema bien interesante, Arturo. ¿Cuál es el tema? Dímelo porque no traigo aquí el flyer. Bueno, la implementación de la medicina personalizada en psiquiatría, que es algo bien importante porque no es nada más un recetario de cocina, hombre, dale esto que se tome el otro. No, hay una medicina muy especializada en psiquiatría hoy en día, bueno, desde siempre, pero hoy en día ha tomado mayor importancia y relevancia. A eso me refería con decir que lo que estaba yo comentando de la contaminación y todos los factores que tenemos de inseguridad, inmovilidad, etcétera, influyen en muchas cosas de nuestro cuerpo, pero también sobre todo en la salud mental de los neoloneses y de todo México realmente. Y el tema que tenemos hoy creo que impacta directamente con ese tipo de situaciones. Sí, correcto. Magdaleno Pérez, siempre hemos comentado que la silla de Metrópoli Monterrey es la silla más cara de todo el radio. ¿Por qué? Porque aquí no paga usted dinero, aquí no es cuestión económica, aquí es cuestión de prestigio. Es correcto. Cuestión de currículum, cuestión de actividades y cuestión de muchas cosas que valen la pena para el beneficio de la sociedad y de los pacientes. Entonces, Magdaleno tiene una trayectoria bien reconocida, bien definida, bastante bien establecida aquí en la ciudad y con sus pacientes. Y pues me da mucho gusto, Chuy, que toquemos temas de este tipo porque creo que la salud mental ha sido como que la ovejita olvidada de la medicina por mucho tiempo. Sí. Y cada vez, afortunadamente, se le da más su lugar a la salud mental y a la gente que la ejerce. Creo que ahora Nuevo León tiene un auge de esto y desgraciadamente un auge de esa patología también. Yo estoy feliz por ello porque realmente todos ocupamos mejorar nuestra salud emocional, o sea, saber cómo gestionar nuestras emociones y mejorar nuestra salud mental en general. Todos traemos ahí alguna cosilla que hemos vivido y bueno, siempre nos da salida. No basta con que usted haga oración, haga meditación, vaya y se confiese, charle con los amigos. Ocupamos en algunas ocasiones el apoyo de algunos especialistas y hoy tenemos al doctor Magdaleno Pérez, precisamente. Así es, o te hagas vegano, butano, metano, tampoco. Todos requerimos la interrelación con un profesional de la salud, exactamente, sea psicólogo, sea psiquiatra, así es, o educador. Es correcto. Bueno, pues vamos a ir a nuestro primer corte, quédese con nosotros. Estamos aquí en Metrópoli Monterrey a través del 98.1 del FM en Génesis. Llame ya. Pues muy bien, ya estamos de regreso con nuestro invitado especial del día de hoy, el doctor Magdaleno Pérez Hernández, amigo de muchos años, déjenme decirlo con mucho orgullo y con mucho gusto. Y se los presento aquí en persona para todos ustedes. Magdaleno, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Arturo, por la invitación. Doctor, gracias por recibirme aquí en su casa y es un privilegio para mí encontrarme con mis amigos y compartir este tema que vamos a hablar el día de hoy con ustedes. Súper interesante, Michi, ¿cómo ves? Un gran gusto, o sea, así es, la implementación de la medicina personalizada en psiquiatría. Yo quisiera un poquito, porque me gusta mucho a mí que la gente conozca los antecedentes de nuestros invitados, sepan con quién están hablando y de qué está hablando. Correcto. Pero sobre todo porque para mí es una manera respetuosa de rendir homenaje a una trayectoria de vida. Entonces siempre a nuestros invitados les digo, cuéntanos un poquito a la gente de dónde vienes, cómo te hiciste y qué haces ahorita. Toda la formación. Bueno, pues bueno, Arturo, tú y yo nos conocemos prácticamente desde que iniciamos la carrera de medicina, empezamos juntos. Nos conocimos, éramos unos jóvenes de 17 años. 7 años. En aquellos tiempos. Y bueno, pues estudiamos medicina en la Facultad de Medicina del Hospital Universitario, en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahí concluimos nuestra carrera de médico, cirujano y partero. Después, pues Arturo continuó por otro lado con la parte tecnológica en el tema de radiología y yo tomé el camino de estudiar psiquiatría. En aquellos años, más o menos, Arturo, me tocó leer un artículo que hablaba sobre el futuro de la medicina y hablaba de 3 campos grandes que tenían futuro: la tecnología, el cerebro y la educación. Y creo que se ha ido cumpliendo ese pronóstico, esa proyección que tenía el autor de ese artículo. Entonces yo escogí estudiar el cerebro, ¿no? Y como sabía, ¿no? Ya siguiendo con el tema como ustedes lo platican, pues dije neurólogo, no, porque son medios especiales, ya saben, ¿no? Y neurocirujano menos, ¿verdad? Porque no se me da ser así, ¿me entiendes? Entonces, tan frío, ¿no? Trae otro perfil. Y entonces escogí psiquiatría, ¿no? Y empecé a estudiar psiquiatría. Terminé yo psiquiatría en el departamento de psiquiatría del Hospital Universitario, allí estudié.
Y después hice una subespecialidad o un fellowship ahí mismo en el tema de neurociencias y en el tema de metodología de la investigación. Estuve 4 años haciendo esa rotación. Y después de ahí, pues seguí trabajando yo en el hospital universitario como profesor y como investigador. Estuve 16 años trabajando para la industria farmacéutica en investigación clínica de farmacología clínica y en el hospital universitario, pues obviamente en el trabajo de enseñanza, de pregrado, de la Facultad de Medicina. Doy clases a los estudiantes de tercer semestre y a los estudiantes de 10º semestre. Y superviso y tutoreo a residentes de posgrado de psiquiatría en el hospital. Y ya llevo 28 años haciendo esa tarea profesional. Entonces, bueno, eso es lo que he hecho en todo este tiempo. Y en los últimos 12 años, pues me invitaron a un proyecto interesante de utilizar la tecnología justamente en la salud mental para abonarle algo, ¿no? A los pendientes de la psiquiatría. Claro, definitivo. Y ahora perdón. No, digo que qué bueno y qué interesante eso, sobre todo que hoy está implementándose o juntándose esa parte de la tecnología con la aplicación clínica, pero basado en una investigación por la educación que hemos recibido. O sea, eso es buenísimo. Me gustó mucho la última frase que dijo Magdaleno, los pendientes. Sí. Yo creo que sí hay pendientes que tenemos todas las áreas médicas, no nada más la psiquiatría. Y afortunadamente también lo que tú comentaste, se están conjuntando la tecnología, la experiencia de los médicos que van avanzando con los años y lo que nos ofrece de nuevo la ciencia y la tecnología también. Entonces, creo que el tema tiene mucho que ver con esto hoy, pero antes de eso nos gustaría que nos contaras un poquito del espectro actual de la psiquiatría. Mucha gente conoce el término, pero no conoce el campo. Bien. ¿Hacia dónde apunta? Fíjense, la materia de la psiquiatría son tres ámbitos, ¿no? La conducta, las emociones y los pensamientos, ¿sí? Temas difíciles de evaluar, temas difíciles de poder valorar en una persona. ¿Cómo se los planteo? Por ejemplo, ustedes tú que trabajas en radiología, por ejemplo, si un paciente se cae, se fractura, le tomas una radiografía, ves el hueso roto y le dices, mira, tiene el hueso roto. Y entonces es muy objetivo. Pero imagínate que en psiquiatría una persona está triste y te dice que está triste, ¿sí? Pero puede seguir caminando, puede seguir haciendo cosas, pero te dice estoy triste, o estoy estresado, o estoy ansioso. Pero tú lo ves y dices, oye, pues hazte una radiografía, tienes todos tus huesos completos, no te falta nada. Entonces es difícil entender ese ámbito de las emociones en las personas. Así es. Evaluarlos. Entonces, bueno, volviendo al punto, la psiquiatría evalúa emociones, pensamientos y conductas, ¿sí? Entonces imagínense que valoramos, por ejemplo, cuando se mete una idea obsesiva a la cabeza, un pensamiento repetitivo, intrusivo, que te molesta todo el día, ocupa todas las horas de tu día y te está molestando, por ejemplo, sentir que tienes las manos contaminadas y te las tienes que lavar 20,000 veces para poder tratar de controlar ese pensamiento desproporcionado. Entonces, esos son pensamientos. Bueno, tenemos herramientas de tratamiento a raíz de la experiencia clínica, de la investigación clínica en farmacología, donde sabemos que hay medicamentos que pueden tener impacto sobre eso. Claro. Bien, y en conductas, por ejemplo, hablando de un ejemplo de conductas, por ejemplo, una conducta suicida, por ejemplo, Claro. que es un tema muy serio. No es una conducta que dices, oye, ¿por qué te quieres matar? ¿Sí? Entonces ahí es donde viene la expertise o uno de los grandes temas que la psiquiatría aborda. ¿Sí? Entonces, ese es el tema central de la psiquiatría: pensamientos, sentimientos y conductas. Y luego, pues tenemos toda una historia, ¿verdad? Que también la psiquiatría moderna no tiene una historia muy larga, vamos a decir. La psiquiatría moderna empieza por ahí de 1952, cuando los doctores encuentran que la clorpromacina tiene un efecto sedante y tranquilizante en los pacientes preoperatorios. En los momentos preoperatorios empiezan a utilizar la clorpromacina como un preanestésico. Entonces dice, inicial. Exacto, y entonces esa clorpromacina, dicen, oye, si le sirve a los pacientes para tranquilizarlos, ¿por qué no los probamos con los pacientes psiquiátricos? Entonces la empiezan a probar, y ahí es donde empieza la medicina moderna de psiquiatría, lo que es la psicofarmacología. Antes había desarrollos, pero no estaban muy claros, y aquí es donde empieza esta búsqueda de herramientas terapéuticas o fármacos que pudieran tener un impacto sobre los pensamientos, sobre los sentimientos y sobre las conductas. 1952, por ahí hay un libro muy interesante que está publicado donde se cartean todos los psiquiatras en el mundo y empiezan a intercambiar este tipo de información, de experiencias. Bien, de ahí se deriva pues toda una rama de la que es la psiquiatría moderna, la psicofarmacología. Antes de eso pues teníamos desarrollos
constructos teóricos desde la clínica, ¿no? Por ejemplo, la clínica francesa, la clínica americana, ¿no? Que tienen muchos desarrollos de clasificación. Teníamos libros de clasificación que se basan básicamente en cosas descriptivas. O sea, yo veo un paciente que tiene esto, y esto le llamo síndrome, un síndrome afectivo. Y un síndrome afectivo más un síndrome del pensamiento más un síndrome de conducta me da un trastorno. Entonces, el trastorno es lo que evalúa un psiquiatra, un trastorno. ¿Qué significa tener un trastorno? No saber la etiología. Por eso le llamamos trastorno. Entonces, los sistemas de clasificación que hoy día tenemos en psiquiatría se llaman trastornos porque no conocemos la etiología. Exacto. ¿De acuerdo? Y ahí va el desarrollo de la psiquiatría, ¿no? Les digo, hasta empezar con la farmacología clínica, con esta investigación. Y aquí le paro si quieren para que luego avanzamos al siguiente. No, súper interesante. No, pero yo quisiera, antes de seguir con esto, que a la gente le aclares una duda que parece muy simple y muy burda, pero que es muy común. ¿Qué diferencia hay entre un psiquiatra y un psicólogo? Y cuándo se aborda uno y cuándo se aborda otro, o si pueden trabajar juntos. Porque esa es la primera cosa con la que la gente que quiere atenderse se topa. ¿Con quién voy? ¿Con el psiquiatra o con el psicólogo? Y le preguntan a la comadre o al vecino, porque poca gente tiene acceso a un médico en su casa, obviamente. Claro. ¿Nos dice esta diferencia? Sí. ¿Cuándo o cómo se usa? Y voy a ser muy respetuoso de lo que diga aquí. Claro. Porque obviamente mis compañeros psicólogos pues merecen ese respeto, ¿verdad? Definitivo. Pero también hay que ser pues honestos y sinceros con las cosas, ¿no? Esta pregunta me la hizo un exgobernador en una inauguración de un centro de adicciones donde yo estuve colaborando. Y me encerró en un consultorio del centro y me hizo esta misma pregunta, Arturo. Okay. ¿Cuál era la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra? No sabía yo para qué la quería, pero cuando salió a la inauguración con la gente les dijo la diferencia. Por eso la quería. Entonces mi respuesta es muy, muy concreta. Yo lo contestaría de esta manera y con todo respeto para la parte de psicología que tiene su quehacer. Los años de escuela, los años de estudio. Nosotros nos llevamos un buen número de años para ser médicos y luego para ser psiquiatras otro buen número de años y luego para ser subespecialidad otro buen número de años. Entonces yo te puedo contabilizar que llevo en la psiquiatría estudiando 15 años, ¿sí? Versus un psicólogo que estudia 5 años de la escuela, y a lo mejor hace una especialidad de 2 años, 3 años, son 8. Puede seguir estudiando porque hay muchos psicólogos que siguen preparándose y todo, ¿sí? Entonces, pero siempre ese gap en el tiempo de estudio es muy amplio. Y obviamente la orientación de las carreras, ¿verdad? La orientación de la carrera médica va hacia el lado biológico y la orientación de la psicología va hacia el lado justamente de las teorías psicológicas que explican conductas, pensamientos y sentimientos, ¿sí? En fin, esa es la diferencia. Ahora, ya en la práctica, pues somos equipo, ¿no? El psicólogo y el psiquiatra trabajamos en conjunto. El psicólogo aborda ciertas cosas desde el punto de vista de la teoría psicológica y nosotros abordamos la sintomatología del paciente a través de la parte médica, de la biología. Y sabemos que ambos se pueden referir pacientes. Si llega un paciente con datos de psicosis a un psicólogo, estoy seguro que la primera impresión cuando lo vea va a ser mandarlo con un psiquiatra. Sí. Y un psiquiatra igual apoyarse en la terapia psicológica cuando sea necesaria. Y bueno, tienen una interrelación muy cercana, no están separados, no están diferentes en ese aspecto. Entonces, yo recomendaría al auditorio, por ejemplo, que con quien sea, si alguien de su familia tiene un síntoma, acérquense. Si conocen a alguien, tiene un amigo, no piensen si es el psiquiatra, el psicólogo, con quien sea, pero llévenlo. Sí. Den ese primer paso. Ya después los especialistas tomaremos las decisiones de va para allá, va para acá, pero ese creo que es el paso principal que falta en nuestra cultura. Arrastramos también en psiquiatría temas de mucho estigma, de ¿cómo les diré? Separación, les platico. Psiquiatría siempre está fuera del hospital general, el departamento siempre está fuera, el hospital lo acaban de mandar, el hospital de la Secretaría de Salud, hasta Escobedo, lejos de la ciudad. O sea, como que hay esa tendencia de poner afuera a la locura. Históricamente, ¿no? Históricamente. En Estados Unidos, en Francia, sí, en todos lados. Así es, en todos lados. De hecho, en los países de primer mundo, en Holanda, en Finlandia, hacen museos, los gobiernos, museos de psiquiatría para que la gente se sensibilice y vea la historia y sepa y que pueda tomar como una consulta normal, como cualquier doctor, como cualquier especialista, ir con el psicólogo y con el psiquiatra. Te platico que en Canadá, por ejemplo, Canadá es un país que la salud mental la toma muy en serio. Entonces, por ejemplo, ellos incluyen dentro de la valoración para un trabajo de una persona una carta de salud mental. Para ellos es una garantía que el paciente fue a tratamiento, estuvo en tratamiento, incluso hospitalizado. Lo valoran muchísimo porque no, al contrario, les da una garantía. Claro. Sí.
De que estás atendiéndote, no solamente el famoso check-up o examen médico donde te hacen tantita sangre, orina y se acabó, ¿verdad? Una encuesta. Bueno, doctor, vamos a ir a una pausa, pero está por demás interesante el tema, ya estamos picados aquí en esto y ahorita regresamos, estamos aquí en Metrópoli Monterrey a través de Génesis. Bueno, ahí estamos de regreso con el doctor Magdaleno, dándonos una perspectiva de lo que es la psiquiatría hoy y las diferencias entre un psicólogo y un psiquiatra y cuándo debe uno de abordar el tema con la familia y hacia dónde ir. ¿Cómo está la psiquiatría en México, Magdaleno? ¿Cómo andamos? ¿Qué nos falta? ¿Qué tenemos? ¿Qué no tenemos? Bueno, pues yo creo que la psiquiatría, nosotros tenemos un dicho entre algunos amigos psiquiatras y yo que decimos que los pacientes psiquiátricos son los pacientes más pobres de todos los pacientes. Son los más pobres, son los que menos tienen acceso a salud, son los hospitales siempre están saturados. Si tú quieres una cita ahorita, por ejemplo, ir al hospital para internarte, te van a dar cita hasta abril. Sí, y bueno, pues, Sí, estoy matando. Si sobrevives. Me mato, ¿no? O sea, Sí. entonces, no, está saturado, ¿no? El sistema de salud, el sistema de salud pública está saturado. La consulta, como en muchas otras especialidades, también está saturada, ¿sí? Son tiempos difíciles los que estamos viviendo. Ustedes platicaban ustedes sobre la contaminación. Me recordaron en un congreso de la Asociación Psiquiátrica Americana que estuve participando como en un concurso de ponencias extranjeras. Nosotros presentamos un trabajo sobre hipotiroidismo y cosas de salud mental. Pero un grupo de investigadores cubanos presentó un estudio de ataques de pánico relacionados con la contaminación, ¿sí? Y con la presión barométrica. Entonces ganaron el primer lugar ellos. Te estoy hablando hace más o menos unos 25 años. Pero ya se está contemplando cómo el medio ambiente juega un rol muy importante en la aparición de síntomas en psiquiatría, ¿sí? Hoy, ¿cómo estamos, no? O sea, estamos en tiempos difíciles, guerras, pandemias, amenazas de más pandemias, mutaciones de virus, virus comórbidos, long COVID. Estamos viviendo una situación compleja. Malas políticas públicas, porque hay que decirlo. Sí, o sea, la verdad es que complejo. Me ha tocado estar de ese lado, doctor. No es tan fácil, sí. Es tomar decisiones en situaciones tan complejas, no es tan fácil. Obvio, también hay gente que no debería estar ahí tomando decisiones, claro. pero bueno, es complejo. Sí, Yo le quiero decir que he estado del otro lado como funcionario público y es difícil tomar decisiones. En fin, ¿a dónde voy? Antes de la pandemia, señores, teníamos una predicción por parte de la Organización Mundial de la Salud que en el 2021 se tendría una pandemia de depresión. ¿Sí? Pero pues no contaban, como dijo el Chapulín Colorado, no contaban con mi astucia, ¿verdad? Y apareció el COVID. Y apareció el COVID. Justo en el 2020. Sí, y entonces pues olvídate de la pandemia de depresión. ¿Pero qué creen que pasó? Pues pasó los 2-3 años de la pandemia y entonces vino la quinta, sexta ola del COVID, posterior al COVID, y es salud mental. Entonces, de tener, por ejemplo, la prevalencia del 6 al 8% de depresión, hoy tenemos una prevalencia del 36%. Wow. ¿Sí? Por ejemplo, en ansiedad, de tener una prevalencia del 18% de la población general, de acuerdo a las encuestas nacionales de salud mental, ahorita tenemos una prevalencia en algunos grupos poblacionales, por ejemplo, estrés postraumático, hasta el 97%. Por ejemplo, si estudias un grupo de pacientes post-COVID, hasta el 97% desarrollan un ataque, un estrés postraumático, cuando se vieron graves por la enfermedad. Sí. Entonces tenemos, ahorita, por ejemplo, yo le llamo a esta etapa del post-COVID, le llamo recogiendo a los muertos. O sea, hoy estoy viendo familiares que perdieron a alguien y no lo vieron, no pudieron acompañarlo porque ya no lo pudieron sacar del hospital. ¿Sí? Entonces estamos recogiendo todo eso que pasó. No se despidieron. ¿Sí? Y, por ejemplo, pacientes que ya estaban enfermos de algún trastorno mental previamente a la pandemia, se les agudizó. Por ejemplo, hay datos, por ejemplo, en trastorno obsesivo compulsivo, Arturo, hay datos donde se muestran que hasta el 40% de esos pacientes se agudizaron sus síntomas. Entonces, tenemos unos números espeluznantes, ¿sí?, de salud mental. Entonces, si ya estábamos copados los servicios de salud públicos y privados, pues bueno, con esta emergencia, pues estamos en un problema serio. Fíjate, mi pregunta era un poco más estadística también. En porcentaje siempre sabemos que hay relación de médico-población, va por cada 1,000 pacientes, 10,000 habitantes, 100,000, etcétera. En población psiquiátrica o de atención a la salud mental, andamos bajos en índice con la población. No, hay una deficiencia enorme en el recurso humano, o sea, en salud mental, una deficiencia. No sabría decirte el número, pero hoy las universidades están, por ejemplo, aquí en el hospital universitario, yo trabajo ahí,
de tener 4 plazas para psiquiatría, hoy hay 10 plazas, pero ya, o sea, por año, ¿sí? Buenísimo. Entonces, en los demás hospitales igual sí se ha hecho un avance, o sea, y eso hay que reconocerlo, pero es insuficiente aún. Comentarlo con los jóvenes que vienen y que también nos escuchan. Tome carreras de salud mental, no se quiebre la cabeza en programación o en esto o en lo otro. Son buenas carreras, son muy interesantes y usted puede darle la mano a muchísima gente durante toda su vida. Puedes ayudar bastante. Así es. No, adelante. ¿Quieres comenzar con el tema que nos traes? ¿Por qué la característica esta de atención personalizada en la psiquiatría, que no es un concepto muy común, entre comillas? Bien. Mira, esta que les voy a platicar, pues es una historia que yo pienso que es digna de contarse. ¿En qué sentido? Como decimos acá en el norte, ¿no? Que es cuando se te junta el hambre con la necesidad. Es cuando sale toda la inventiva, ¿no? De uno, ¿no? La ¿Sí? creatividad. Sí. Mejor estímulo. Hasta que te pega en lo personal, te sensibilizas. No hay como pasar algo que te sensibilice. Si no, lo ves desde la barrera, los toros desde la barrera se ven muy bien. Sí, pero ya aviéntate el ruedo y torea el toro y verás cómo se siente, ¿no? Correcto. Entonces, esta es una historia que empieza por allá de 15 años, hace 15 años, donde yo recuerdo perfectamente que en algunos congresos que llegué ahí de psiquiatría, nos anticipaban que venía un modelo en psiquiatría interesante que se llamaba farmacogenética. Y decías, bueno, ¿qué será eso? Suena interesante, farmacogenética en psiquiatría. Pues es por fin un avance tecnológico que pudiéramos tener a la mano. Y me recuerdo muy bien y quiero citar aquí al doctor Fidel de la Garza, que seguramente, ojalá y nos escuche y le mando saludos. Saludos, claro. El doctor ya está retirado. ¿Es el papá de la doctora Natalia? No, Natalia es hija de otro doctor de la Garza, También, ¿verdad? que es la endocrinóloga. Dice. Sí, No. Sí. Bueno, ahorita va a pasar a verla porque tengo una paciente. Entonces, el doctor Fidel me acuerdo del congreso, me dice, Magdalena, no me quiero morir, quiero ver eso. Me decía, no se va a morir, doctor, aquí estamos comiendo camarones muy a gusto, no se va a morir. Total, finalmente, de eso nos lo dijeron 10 años después. En mi consultorio llega una persona, un proveedor, y me dice, doctor, andamos vendiendo una prueba farmacogenómica. Y yo, wow, pues pásale, explíquemelo. ¿A qué suena? ¿A qué suena y qué es? Pues total, medio me explica, pero no me sabe explicar y yo tampoco pude entender. Pues genómica era un tema que cuando llevamos medicina nosotros, pues ni llevamos clases de genética. Pañales. Entonces ya, pues le digo, a ver, yo tengo un grupo de pacientes, quiero probar, y empecé a probar. Básicamente la farmacogenómica significa lo siguiente: hacerte una prueba de genética a la persona y valorar en tus genes cómo vas a responder a los fármacos, si tienes una buena respuesta o no tienes una buena respuesta. 2, el metabolismo de ese fármaco en el hígado, cómo se va a comportar, si es lento, medio o ultra rápido. Y eso va en función de la dosis del medicamento. Entonces tenemos respuesta terapéutica, dosis terapéutica y efectos secundarios. También pueden venir, se estudian en la farmacogenética. Claro. Entonces ahí ya tenemos 3 variables que podemos estudiar a través de la farmacogenética: efecto terapéutico, eventos secundarios y dosificación del medicamento. Entonces es una cosa maravillosa. Y dices, oye, qué padre, pues quiero empezar a probarlo. En ese tiempo empecé a probarlo y más o menos cuando llevaba como unos 80 pacientes en el pool que estuve probando, pues obviamente más gente me empezó a buscar y confundían así a propósito de los charlatanes. Hablaban en Estados Unidos, doctor, que usted cura con la saliva, me decían. Entonces yo le decía, pues, no sé a qué se refiere. Yo creo que se imaginaba que me escupía la mano en la frente, o que tenía, en ese tiempo estaban... Para destapar los oídos. No, estaba de moda los barcos, ¿no? Que ponían en tambos y deshacían gente. Entonces yo decía, pensaba que tengo tambos de saliva y los meto en la saliva. No, ya les explicaba, es una prueba genómica. ¿Sí? Ese modelo en aquellos años tenía un modelo de 46 genes que se estudiaba. ¿Sí? Entonces lo empecé a practicar y de ahí surgió pues algunas necesidades donde yo personales que tuve que empezar a usar más y meterme más, y luego conocí personas que nos fuimos haciendo amigos que me dijeron, oye, yo también tengo un problema, ayúdame. Entonces empezamos a trabajar y el modelo lo fuimos creciendo de un microarreglo, que significa medir solo una partecita del genoma completo o del exoma, que es el 1%, seleccionar ciertos genes. Entonces, un microarreglo es selecciono, quiero este. ¿Sí? Entonces lo trabajamos como un año y medio y luego evolucionamos a medir el exoma, que es el 1% del genoma completo. El genoma completo tiene alrededor de 23 millones de pares de bases.
¿sí? Entonces buscar en ese algo tan raro. ¿sí? Era bien difícil. En aquellos años hacer un genoma completo costaba 130,000 pesos, ¿no? Entonces empezamos a practicar y finalmente conseguimos con el Muguerza, aquí en Monterrey, tiene un aparato de secuenciación y nos empezó a hacer el genoma. Ya para cuando empezamos a trabajar aquí, el costo era de 16,000 pesos, ¿no? O sea, barató muchísimo. Y empezamos a explorar genomas completos, ¿sí? Interesante. Y entonces finalmente llegamos, cuando empezamos con un modelo de 46 genes y luego un modelo de 200, luego un modelo de 700 genes, un modelo de 1400, llegamos a un chip que tenía customizado 4,5 millones de variantes genómicas que podíamos medir en todo el genoma completo. De esos 4 millones de genes, entenderán que algunos se sabe para qué sirven y otros no se sabe para qué sirven. Claro. Sí, esa es una cosa que tenemos que entender de la genómica. La otra parte es que no todo lo que traemos de mutaciones se expresa. ¿Por qué? Porque la hebra de ADN que mide 1,5 metros se mete en una cabecita de alfiler que mide 3 micras, se enrolla. ¿Cuál es lo fabuloso de ese código genético que da vida? Pues que se enrolla en unos heptámeros que se llaman histonas, que son carretes, así para fines prácticos. Entonces está enredado. Entonces cuando se expone, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, la rinitis alérgica. Yo tengo rinitis alérgica. Cuando viene la etapa de primavera, que empiezan los pólenes, ¡pum! Se me activa. Es una alergia. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Las histonas tienen unas antenitas que se llaman colas de histonas. Esas perciben el medio ambiente. Entonces perciben, se metila o se desmetila. Cuando se metilan las colas de las histonas, se activa todo un proceso inmunológico y se activa la rinitis. Claro. Entonces empieza a estornudar y empieza toda la rinorrea y todo el cuadro. Expresión se llama. Sí. Y eso se llama epigenética. ¿Sí? Como nuestros genes, algunos grupos de genes, se expresan. Entonces la hebra se abre y se expresa. O se cierra, se enrolla y ya no se expresa. Eso aplica para el cáncer, para la diabetes, para la hipertensión, para todas las enfermedades que se llaman poligénicas. Esta genética se llama poligénica. No es la genética monogénica, por ejemplo. No sé, trisomía 21, es un gen completo que está alterado. Claro. Aquí no, aquí hay muchas mutaciones que cuando confluye con el medio ambiente se puede disparar la enfermedad, ¿sí? Entonces, así fue como empezó esta historia, ¿sí? De empezar a estudiar la genómica. Perfecto. ¿Sí? Pues mira, qué bueno que nos cuentas esto, el principio, porque sigue el último segmento, ¿verdad, Micho? Así es, ya estamos por el programa. Segmento. Y en este sí aterricemos ahorita qué es, de qué se trata lo que estás haciendo y para qué le sirve a la gente y cómo lo podemos aterrizar aquí en nuestra población. Es correcto que es aquí con nosotros en Metrópoli Monterrey. Estamos en Génesis. Regresando aquí a este último segmento con el doctor Magdaleno Pérez, el tema que nos está muy entretenido, está muy interesante, sobre todo actualmente, ¿qué es lo que está usted haciendo, doctor, que está revolucionando el campo de la atención personalizada del paciente que tiene una situación psiquiátrica? Bien, les comentaba hace un momento en el segmento anterior respecto a la genómica. Entonces, se siguió estudiando y llegamos a la conclusión, o sea, ha llegado a los grupos de investigación, que bueno, la genómica solamente es una parte del rompecabezas, ¿sí? No es la patología, no explica la patología completa. Nosotros más o menos estimamos que la genómica representa un 30% máximo del riesgo de estas enfermedades poligénicas, ¿sí? A lo mejor un poquito más, un poquito menos en algunas, pero en ese rango estamos, ¿sí? Obviamente los consorcios de investigación en genética siguen juntando casos, muchos más casos para tratar de llegar a una conclusión, a ver qué tanta aplicación puede tener esta información. Lo que es real es que hoy día, cuando tienes una información genética del paciente, pues sí, ¿y qué hago con ella? ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Cómo lo curo? Entonces de ahí nosotros tuvimos que seguir creciendo y tratando de entender el fenómeno psiquiátrico de otra manera. Entonces, ¿qué hicimos? Después de crear una interfase genómica clínica donde comparamos la información genética con la presencia de signos y síntomas, dijimos, bueno, ya tenemos, le ganamos ignorancia, vamos a hacer el diagnóstico. Crecimos, hicimos ahí unas pruebas estadísticas y comprobamos que crecimos en el entendimiento del diagnóstico, pero no era suficiente para resolver el problema. ¿Qué tuvimos que hacer? Cambiar el modelo a un modelo de medicina personalizada. ¿Qué implica medicina personalizada? Pues implica una serie de ciencias afines, médicas, que se tienen que conjuntar. Los famosos omics. Entonces tenemos genomics, tenemos transcriptomics, que es el RNA, el genomics es ADN, transcriptomics es RNA, luego tenemos proteómica, que es proteínas, y luego tenemos
metabolitos, que es metaboloma, y luego del metaboloma, pues, ¿qué más sigue? Pues, por ejemplo, microbioma, que es genómica del intestino. Del intestino, ¿sí? claro. Y luego de la microbioma, pues tenemos medio ambiente. Hay muchas cosas que se pueden medir hoy del medio ambiente y cómo impacta. Claro. Y luego ya tenemos la clínica al final, ¿sí? Bueno, este análisis de esta conjunción de todas estas variables, pues es un análisis multivariado, Big Data. Entonces dijimos que necesitamos tecnología. Entonces empezamos a trabajar con tecnología, con algoritmos. Inicialmente tratamos de programar todo esto con IBM, trabajamos con Watson 8 meses. Obviamente implicaba todo un cambio de todo lo que tenía Watson para convertirlo en otra cosa. Y tomamos la decisión como empresa de trabajar en nuestro propio desarrollo tecnológico y creamos una propia lectora, vamos a decir, de la información. ¿Dónde necesitábamos la información? En leer artículos científicos. Compramos 376,000 artículos científicos, había que leerlos. Nos íbamos a tardar si los leíamos a mano. Una horda de chicos de 8 años. Sí, claro. Con el desarrollo tecnológico, en 3 segundos lees un artículo científico. Un PDF lo conviertes en una base, en un Excel, y es en una matriz y lo metes al algoritmo. Leímos 376,000 artículos científicos de casos y controles, donde podíamos hacer estadísticas y sacar el peso estadístico de una variable. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Un niño autista camina de puntitas y el doctor psiquiatra dice está regresivo psicológicamente. Pues resulta que ese niño autista en muchos casos tiene una intolerancia a la leche. Cuando la leche se procesa metabólicamente, uno de los productos que desecha es la caseína. Sí. La caseína, cuando no se procesa bien, se convierte en cristales de urato. Los cristales de urato se depositan en las plantitas de los pies de los niños y cuando caminan, pues les duele. Les duele. Y por eso caminan de puntitas. Y duele demasiado, ¿eh? Es correcto, es correcto. Entonces, esa es una explicación a un síntoma que vemos en el autismo. Y así te puedo poner muchos ejemplos, ¿sí? De cómo un metabolito puede estar relacionado con un síntoma clínico. Y ese fue nuestro hilo conductor. Fíjate que estuvimos haciendo unas pruebas en España con un grupo de pacientes pequeños. Y les comentaba que encontramos un caso de una paciente que se deteriora en muy poco tiempo. Una paciente joven que empieza con un cuadro ansioso depresivo y termina a los 57 años con un cuadro demenciado, de pérdida de capacidad cognitiva y de esquizofrenia, ¿no? Entonces te llama mucho la atención que qué pasó de aquí a acá, ¿no? Y todo esto es psiquiátrico. Y resulta que en la prueba, en los estudios que hicimos, encontramos elevados las antiestreptolicinas, que es un anticuerpo que produce el Staphylococcus aureus, y le encontramos Staphylococcus en el intestino. Es decir, ese diagnóstico se configura como un diagnóstico de un panda, y en psiquiatría un panda significa una enfermedad autoinmune que la está deteriorando. Entonces, mientras no la diagnostiques y no la trates, pues eso va a seguir deteriorando. Y va a terminar en un cuadro demencial que se le conocía en el pasado. Kraepelin decía que esa es la demencia precoz. Pero nunca supo que había bichos, que hay bichos que... Causas subyacentes, claro. Aquí comentábamos hace también un momento que qué porcentaje de pacientes de la población psiquiátrica que se está atendiendo, ya no digamos la que no se está atendiendo, de la que se atiende es resistente, refractaria o no tiene resultados deseados con el tratamiento farmacológico o psicológico. Fíjate que hubo una encuesta nacional de salud mental y en esa encuesta nacional se quedó demostrado que el 96% de las personas que tienen un trastorno psiquiátrico o síntomas psiquiátricos no acuden a consulta, solamente el 4%. De ese 4%, más o menos el 3% va con el padre, va con el amigo, va con el chamán, y solamente un 1% va con el especialista, psiquiatra, psicólogo o un médico general, ¿sí? Bueno, ese es nuestro universo, es nuestro mercado, vamos a decir. Bueno, de ese porcentaje de gente que acude, el 40% o cerca del 50% desarrollan resistencia al tratamiento. Fíjate dónde estamos, en qué situación estamos. Altísimo. Muy alta la resistencia al tratamiento. Y grave. Sí. Pero también había que romper el paradigma, o hay que romperlo, de que hay patología psiquiátrica o síntomas psicológicos o psiquiátricos que no son de origen mental o en el cerebro, y que lo importante, si la gente no lo ha captado, lo importante de estas pruebas y de esta tecnología nueva que nos comenta el doctor Magdaleno, es de que muchos de esos pacientes que son resistentes o refractarios, la gran mayoría van a tener una causa no psiquiátrica de sus síntomas psiquiátricos, ¿o me equivoco? Es correctísimo como lo dices, Arturo. Perfecto, así lo visualizamos nosotros. El cerebro se enferma así directamente poco. Se enferma más porque otro órgano se enferma.
Qué importante, ¿no, Michuy? Porque resulta que ningún psiquiatra ahorita en la actualidad por lo menos aborda ese campo como tal, sino que todo se engloba en psiquiatría, se queda en psiquiatría y el paciente termina no sano, no curado con un psiquiatra. Sí, solamente controlado, o sea, a pura sintomatología, pero no van a buscar la causa y no se atiende la causa. No ven la salida. Así es, no ven la salida. Sí, para mí el tema de hacer un cambio en el paradigma implica ser disruptivo y cuestionar el status quo que tenemos. Todos los cambios rompen algo. Por ejemplo, un concepto con el cual estoy convencido que debemos de cambiar es el tema de curación en psiquiatría. En una ocasión, estando en Dinamarca, en un congreso de psiquiatría, la doctora Andreasen, que es una experta en esquizofrenia, nos planteaba que el concepto de curación en el paciente esquizofrénico era 6 meses de tratamiento, 6 meses asintomático el paciente y estable. Entonces, bueno, pues levanté la mano y le pregunté, doctora, y entonces estamos en condiciones de darlo de alta. ¿Sí? ¿Bajo qué perspectiva? ¿O cómo? Explíqueme cómo. ¿Qué sigue de ahí? Le quito la medicina y lo doy de alta. No. La medicina la va a tomar por el resto de su vida. Entonces, para mí eso choca en mi cabeza con el concepto de curación. Y este es uno de los planteamientos con los que empezamos a trabajar en IA Corpus, ¿no? Y el otro concepto es la teología, Arturo. A mí me apasiona buscar cuál es la causa de los problemas. No estar tratando los epifenómenos, sino nos convertimos como los perros que se persiguen la cola. Damos vueltas y vueltas y caemos en lo mismo. Claro. Dice con algo también que para mí se hace bien importante y que no he podido preguntarle a un especialista como tú la cuestión. ¿Qué tan válido sigue siendo el psicoanálisis? Gastar, porque es gastar tiempo de vida, años de vida, sesión tras sesión, en cuestiones regresivas de tu infancia, tu adolescencia, tu desarrollo, cuando sabemos que algún bicho o alguna cuestión autoinmune o alguna cosa diferente al desarrollo puede influir directamente en la patología que tengas tú ahorita. Los psicoanalistas serios de escuelas tradicionales, ortodoxas, psicoanalíticas, saben perfectamente y lo han planteado, que hoy día el psicoanálisis como un método de tratamiento ya no tiene vigencia. Pero como un marco de referencia, como un marco de entendimiento de los fenómenos de lo que pasa afuera, es perfecto. Excelente. El marco de entendimiento analítico es fundamental en todo, pero como una herramienta terapéutica es imposible. ¿Sí? Como que no cuadra ya, ¿no? No, imagínate que tú juntas 18 psicoanalistas por un síntoma y cada psicoanalista te va a dar 18 posibilidades de explicación de ese síntoma. Entonces multiplica 18 por 18 y ¿cuántas posibilidades de explicación tienes? Un buen. O sea, ahí requiere mucho análisis matemático para decir, a ver, cuál tiene peso y cuál no tiene peso. Estadístico. ¿Sí se puede hacer? Sí se puede hacer. Hoy día, con la tecnología que tenemos, podemos procesar información de ese tipo, pero entenderás que son metodologías tan complicadas que resultan hasta, desde el punto de vista económico, imprácticas. O sea, así es. Es como ir a terapia 5 veces a la semana y que estar acostado 1 hora ahí y pagar una cantidad de dinero. Pues yo creo que la población, si de poquitos son los que van a consultar, pues de ese porcentaje, ¿quién tiene posibilidad? Yo no podría pagar 5 consultas todas las semanas. ¿Sí? Oye, una pregunta que a la gente también le interesa. De lo que has comentado ahorita, de esas técnicas nuevas y tecnológicas ya documentadas, ¿qué hay o qué contamos aquí en Monterrey y qué se puede hacer y cuáles vienen de parte de IA Corpus? Pues mira, Arturo, ese es otro gran desafío que enfrentamos en el desarrollo Uno fue leer artículos científicos en masa, otro fue, comprar las editoriales, es bien complicado. El otro gran tema es la tecnología en laboratorios, ¿sí? Así es. De tu parte que los laboratorios no hacen las pruebas especializadas que buscamos, o muchas, pues hubo que caminar, no sé, te platico. Los primeros estudios los mandamos a Londres y luego descubrimos que Londres los mandaba a Estados Unidos a un laboratorio acá, entonces dijimos, oye, pues... A maquilar. Sí, a maquilar. Entonces, total, hemos aprendido en este camino esa parte difícil de los laboratorios. Entonces, todavía hay algunos que no podemos conseguir aquí, pero la mayoría ya los podemos conseguir aquí. Excelente. Sí, entonces, ya podemos hacerlos, por ejemplo, en algún laboratorio convencional. No puedo decir más. Claro que sí, con todo gusto. Por ejemplo, el laboratorio Chopo hace catecolaminas en sangre, serotonina en sangre. Estamos en proceso de desarrollar nuestro propio modelo de microbioma. Es decir, podemos ya hacer todos los paneles de laboratorio. Hay muchas formas de hacerlos aquí en Monterrey. Y hoy, a través de IA Corpus, estamos trabajando con Barcelona para un laboratorio en Barcelona nos corra todos estos estudios como un panel completo
y donde nos salga mucho más económico. Incluso se sorprenderían pensar que en Barcelona nos podría salir mucho más barato hacerlo todo el panel que aquí mismo. Excelente. Pues qué bueno que lo comentas porque seguro que hay gente interesada con pacientes y familiares que tienen una enfermedad mental con rebeldía al tratamiento y que han sufrido por muchos años. Exploren, pregunten, aquí está el doctor, ahorita nos va a dejar su red y va a sus teléfonos. Es correcto, precisamente es comentarles, doctor, dónde lo pueden localizar o cuáles son sus redes sociales para el contacto. Curiosamente he estado trabajando mucho en este tema de la tecnología y soy poco afecto a las redes sociales. Es una contradicción de mi parte, pero quiero conservar cosas tradicionales de mí. O sea, en ese sentido, no estoy dispuesto a dar ese paso. O sea, no quiero, no lo voy a hacer. Muy bien. Sí, pero sí puedo dejarles, por ejemplo, mi teléfono, les puedo dejar mi correo electrónico y pues podría dejarles la página también de IA Corpus, que ya tenemos una página. Allí, con eso hay, con la página, con la página y con su correo electrónico, creo que es suficiente para que no dé su teléfono personal. Exacto. Yo creo que con eso podría ser suficiente. Entonces, mi correo es drmagdalenoperez@gmail.com. Muy sencillo. Y la página de IA Corpus. IA Corpus, déjenme les digo, para no fallarle, creo que te la mandé yo. Es I de Irma, A de Arturo, Corpus. ¿Ok? Sí, no creo que la encuentre ahorita. www. Sí, muy seguramente. Bueno, en lo que están comentando eso, es agradecerle al doctor Magdaleno Pérez realmente su presencia, que nos acompaña aquí en el programa. Es algo muy importante. Y doctor, siéntase de que aquí es su casa, Metrópoli Monterrey es su casa, para seguir compartiendo todos los avances que están teniendo ustedes en IA Corpus. Me gusta para un segundo programa, Michuy. Creo que hay material de sobra para ya orientarnos específicamente en microbioma y en lo demás, compadre, que ese concepto la gente ya lo está manejando aquí en México y pues bueno. Tengo bastante información sobre el microbioma, bacterias malas y bacterias buenas. Hacemos un segundo. Sí. www.iacorpus.com. Esa es la dirección de IA Corpus. Muy bien. Y sí, tengo bastante información sobre microbioma. Tengo por ahí una experiencia con un grupo de pacientes con depresión, ansiedad y obesidad y los perfiles bacteriológicos que tienen los pacientes. Es importante. Pues súper interesante. Tenemos una ciudad llena de ansiedad, llena de depresión, llena de estrés y yo creo que también llena de obesidad y llena de malos hábitos en la alimentación. Sí. Entonces creo que todo confluye, los astros se alinean, el universo conspira. No es cierto, no se crea nada de eso. Todas mentiras, ¿sí? La vibración de 45 MHz se une para que usted... No es cierto. Yo creo que todos los factores están dados para que lo que tú estás haciendo ahorita sea de beneficio para mucha gente, por eso te invitamos, exactamente. Yo les agradezco muchísimo la atención que han puesto y agradezco mucho al público que los escucha también, que nos puedan escuchar. Y la verdad que algo que me mueve en lo personal y el equipo que está en IA Corpus es esta parte de la sensibilidad y esta capacidad de podernos poner en sus zapatos, poderlos entender y poder hacer un esfuerzo como lo hemos hecho a lo largo de estos últimos 12 años para poder servirles, para poder ayudarles y para poder cambiar lo que hasta ahora tenemos, que no digo que sea malo, simplemente que es la evolución, que la tecnología nos sirve para que sigamos creciendo y sigamos solucionando problemas. Y para romper paradigmas, si no se rompen paradigmas, no se crean nuevas estructuras. Es correcto. Pues bueno, es agradecerles a todas las personas que nos estuvieron siguiendo por el 98.1 del FM. Agradecer también a nuestro equipo, Vicky y Roberto. Muchísimas gracias siempre por apoyarnos. Y recuerde, todos los sábados a las 4 de la tarde, Metrópoli Monterrey. Yo soy el doctor Jesús González. Yo soy el doctor Arturo Mendoza. Y juntos somos Metrópoli Monterrey.